Presentamos El Reino de Dios con el Dr. Belsasar Núñez. Bienvenidos nuevamente a nuestro programa de estudio bíblico. Como en las ocasiones anteriores hemos estado compartiendo acerca del tema del reino de Dios. En este caso nuevamente enfocamos en otras partes que no hemos discutido y es concerniente a las parábolas del reino que Jesús presenta en el capítulo 13 del Evangelio de San Mateo. Ya hemos hablado anteriormente de varias de estas parábolas y algunas de ellas las hemos discutido brevemente, una por una, pero hay algunas que por la similitud que tienen vamos a tomarlas de dos en dos. Una de ellas es la parábola de la mostaza y la otra es la parábola de la levadura, es decir, la parábola de la semilla de mostaza. Pues el Señor Jesucristo dice en el capítulo 13 de San Mateo, como ya hemos indicado, versículo 31, dice otra parábola del reino, dijo diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en un campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y hace que el árbol llegue a ser tan grande que las aves del cielo le hacen nidos en sus ramas. También dice el reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Bueno, aquí tomamos ambas parábolas por la similitud que tienen y el mensaje central que conlleva cada una de ellas. Veremos entonces los elementos similares o la enseñanza central que tienen estas dos parábolas. En primer lugar, ambas parábolas destacan el hecho de que una cosa, por decirlo así, en el caso de la semilla de mostaza y el caso de la pequeña medida de levadura, son pequeñas. El énfasis está en la pequeñez que llevan estas dos cosas y que escondidas o hechas, haciéndolas funcionar en la tierra, en la masa, en la casa, en el caso de la levadura, entonces hacen crecer. Este es el énfasis de ambas parábolas. Sin embargo, hay algunos elementos de distinción también. Cuando Jesús habla de que el reino de los cielos es semejante a una semilla de mostaza, pues hablábamos en una presentación anterior de que en los detalles no se pueden destacar las enseñanzas centrales de los detalles, sino de esa parte central que él trata de decir. Por ejemplo, es un problema en realidad al hablar de que la semilla de mostaza es la más pequeña de todas las hortalizas, porque hay otras más pequeñas. Pero era una costumbre, pues Jesús utiliza un lenguaje aquí bastante coloquial, podríamos decir, regional del momento, en donde todo el mundo entiende lo que significaba la pequeñez por ejemplo, del comino y en este caso del grano de mostaza, de granitos muy pequeños. Entonces, el énfasis de las dos parábolas es que de esto tan pequeño se puede, en el caso de la semilla, sembrar y se hace un árbol grande. Por cierto, el árbol de mostaza no es un árbol grandísimo, pero sí es un arbusto suficientemente grande como para anidar, y en efecto, esa era una experiencia que los campesinos de la tierra de Israel en aquel tiempo y probablemente todavía pueden experimentar, es que les encanta a los pájaros venir a los árboles de mostaza porque les gusta sus semillas. Bien, entonces, cuando hablamos de esto del árbol que se hace grande de una pequeña semilla, es el énfasis que Jesús está haciendo. Cuando podemos compararlo con otros pasajes de la Escritura, recordando, por ejemplo, la visión de Nabucodonosor allá en el libro de Daniel. Creo que es en el capítulo 4 del libro de Daniel, cuando Nabucodonosor sueña. ¿Se acuerdan cuando Dios lo entregó a una locura, podríamos decir bestial, que lo transformó en otra cosa? Dice que él miraba
que era un árbol grande y que las aves del cielo venían y se anidaban en el árbol y que las bestias del campo hallaban refugio en ese árbol. Era el sueño según él, bueno, según Dios también, según la revelación que le quería dar, que el reino, su reino era tan grande que le daba cobertura a muchas otras naciones y que le daba también alimento y protección a otros necesitados que estaban representados en las aves del cielo. Bien, cuando hablamos entonces de la semilla de mostaza, el énfasis es que de esta pequeña cosa crece si nosotros la sembramos apropiadamente, como ya lo vimos en las parábolas de los terrenos o de la parábola o la del sembrador, como se le llama. El reino puede verse como un significante elemento, pero que cuando germina y crece se hace tan grande que entonces todos pueden tener protección bajo él. En el caso de la semilla de mostaza se asemeja entonces, como ya dijimos, a lo que acostumbraban los campesinos en aquel momento. Entonces ellos podían entender en qué consistía de una manera el reino de Dios de una manera más explícita. En ambos casos, este es un elemento muy pequeño. Sucede como en el caso de aquel muchachito que estaba en el capítulo 6 del Evangelio de San Juan, cuando encontramos a Jesús que mira que no tienen qué comer y entonces les dice a los discípulos, denles de comer, y nadie se atreve a decir, todos vamos a darles de comer. Y aparece un muchachito con apenas 5 panes y 2 pececillos, tan poquito, tan pequeño, pero puesto en la mano de Jesús, entonces se hace grande. Esa es la ilustración del reino de los cielos. En ambos casos, el reino se ve como de beneficio para todos alrededor de él. El énfasis está en el hecho de que esto muy pequeño, usted puede decir, yo soy pobre, usted puede decir, o yo puedo decir, yo no tengo tal cosa, que si tuviera podría hacer mejor las cosas, mejor negocio, ser mejor cristiano, etc. Entonces, en el caso de la levadura es similar, porque la levadura lo que hace es introducirse también muy pequeñamente en una masa, dice 3 medidas de masa, ¿verdad? Y luego la levadura va conquistando cada partícula de la harina y hasta que lo hace crecer, pero la levadura tiene un componente mucho más profundo que el de la semilla, o mejor dicho, en la explicación o la interpretación que podemos darle. La levadura va poco a poco conquistando de lo pequeño, va conquistando y haciendo más grande esa masa en la cual fue escondida. Entonces, cuando nosotros hablamos entonces de cuál es lo que podemos aprender de esto, es que en el caso de la semilla es una pequeña cosa que crece, se hace grande, tan importante que la gente no puede ignorar. En el caso de la levadura, conlleva el elemento de la transformación. La levadura transforma las partículas, las moléculas de la harina para hacerlo más rico, para hacerlo más vistoso, para hacerlo más apetecible a la naturaleza humana. Y lo mismo que en el caso del árbol que se hace el gran árbol de mostaza. Entonces, ¿cuál es la enseñanza que nosotros podemos aplicar de estas dos parábolas? En primer lugar, como ya mencionamos anteriormente, no digamos en el reino de los cielos yo soy pequeño. No nos conformemos, por decir así, con decir yo no tengo dinero. Hay personas que dicen, si yo tuviera, podría hacer más en el reino de Dios. Si yo tuviera tales talentos, si yo fuera como fulano, si yo tuviera un poco de recursos económicos como otros tienen, podría tener un canal de televisión, podría sostener muchos misioneros en el campo misionero. Otros dicen, si yo tuviera una familia que me apoye, etcétera, etcétera. No digamos eso, porque de lo que está enseñando Jesús sobre el reino de los cielos es que por pequeño que nosotros
pensemos que tenemos dentro de nosotros en el reino, siempre somos importantes y ponemos eso pequeño en las manos del Señor Jesucristo, así como lo hizo aquel muchacho que era insignificante y que puso estos panes y pececillos en manos del Maestro y lo hizo grande para beneficio y bendición de todos los que se acobijan en la presencia del reino de nuestro Señor Jesucristo. Hemos presentado El Reino de Dios con el Dr. Belsasar Núñez.